La palabra de Dios en Juan capítulo 1. Tengo que activar los grabadores que tengo porque Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, por favor. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, vamos a hacer una leve introducción. Juan, el Evangelio de San Juan, ¿por qué fue escrito? Si Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito en griego para las comunidades no judías, Lucas para la gente docta, ¿verdad? El Evangelio de Lucas fue escrito especialmente para una persona llamada Teófilo, que aparentemente estaba en un alto puesto dentro del Imperio Romano. Tanto que en Hechos le dice, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Es el mismo que se dirige en Lucas. Entonces, Juan, ¿para qué fue escrito? Bueno, Juan fue escrito principalmente para defender la divinidad de Jesucristo, para apuntalar que Jesucristo era el Hijo de Dios, y eso lo vamos a ver vez tras vez en la Escritura, como Juan vez tras vez toma eso, ¿sí? De que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo realmente es un ser divino, ¿sí? Y para oponerse Juan también a un personaje que surgió en esos tiempos, que si mal no recuerdo se llamaba Ceriato, ¿sí? En los tiempos de Juan el apóstol se levantó este hombre a predicar que Cristo era 100% humano, pero que cuando Cristo fue bautizado, la divinidad de Jesucristo le entró con la paloma, ¿verdad? Y que cuando Jesucristo fue crucificado, esa misma divinidad se salió de él, y por lo tanto el que murió en la cruz fue solamente un hombre llamado Jesucristo. Y Juan, al ver a este hombre que predicaba estas cosas, entonces Juan apuntala este evangelio, precisamente para contrarrestar la influencia que estaba teniendo este hombre, ¿sí? Acerca de que realmente Cristo no fue investido de una divinidad, sino Él es la divinidad, ¿sí? Jesucristo, cuando es concebido por medio del Espíritu Santo, Él fue revestido de nuestra humanidad. Para que entendamos, Jesucristo no fue vestido, fue revestido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vestido es que yo estoy y me pongo la ropa, ¿no? Y ya. Pero revestido, ¿qué significa? Significa, vamos a ponerlo así, que yo voy a un sastre, voy a piratearme una ilustración, que yo voy a un sastre, ¿verdad? Y le digo, necesita que me haga un saco, pero que me lo haga encima de mí. No que lo haga afuera, comúnmente lo hacen, ¿verdad? Y luego te pones el saco y te vistes. No, aquí están mis manos y empiezo a hacerlo. Entonces, ¿qué empiezan? A bordarlo desde ahí. ¿Y qué pasó? Fue creado dentro de ti mismo, esa parte. Eso es lo que significa. La divinidad vino a la matriz de María, y la obra del Espíritu Santo fue revestirlo de nuestra humanidad. Por lo tanto, Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y eso es lo que sucedió realmente en la concepción de María, ¿verdad? Y es lo que debemos de entender. Jesús es totalmente Dios y es totalmente hombre. Y esta característica que adquirió Jesús en esa concepción va a ser por ahora, por los siglos de los siglos. Ya nunca va a dejar de ser 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Fue algo que Él tomó. Entonces este evangelio es precisamente para dejar sólida esta doctrina y dejar claro. Vayamos por favor a Juan capítulo 20, versículo 31, donde ahí Juan precisamente nos deja esto. ¿Para qué se escribió esto? ¿Para qué Él escribió este evangelio? ¿Sí?
Si lo tiene la hermana, sí. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está, ¿verdad? Esa es la razón por la que escribió Juan, y Juan mismo lo plasma en su evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías esperado. Pero no solo se queda ahí, sino dice que el Hijo de Dios. Dios no tiene muchos hijos, Dios solo tiene un hijo, y ese es Jesucristo. Nosotros hemos sido adoptados, eso tiene que quedarnos bien claro, adoptados por el Hijo, a través del Hijo, ¿sí? Pero Dios nada más tiene un hijo, y ese hijo es Jesucristo. Y dice Juan, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿sí? Después nosotros vemos en Juan capítulo 14, versículos 8 al 10. Sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos paz. Hasta el 10, por Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y que has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, no ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy? Que yo soy en el Padre, y en el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice que está a punto de irse, que se va a ir y que va a hacer moradas para nosotros en el cielo, para que donde Él está, nosotros también estemos, ¿verdad? Y todo eso. Y dice, y sabéis el camino y conocéis todo eso. Entonces llega un momento donde se le dice a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque, y lo vamos a ver, Jesús es el reflejo de Dios Padre. Jesús es ese reflejo, ese destello del Dios vivo, la esencia misma de Dios. Jesús nos enseñó cómo es el Padre en su caminar, en su andar, en su vida. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve los evangelios, cada uno, y ve cómo Jesucristo reaccionaba a cada situación, y vas a ir conociendo cómo es Dios Padre. Por eso Jesús le dijo, Felipe, he andado con ustedes, has visto mi comportarme, has visto mi actuar, has visto mi hablar, has visto mi reaccionar. Así es mi Padre. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver. Luego en Juan capítulo 10, versículo 30. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Y aquí está importante el orden en que se altera, porque si Jesús hubiera dicho yo y el Padre somos uno, entonces tendríamos un problema. Ya no es lo mismo decir uno somos a somos uno. Somos uno indicaría que hay dos o más dioses que se unen en uno solo. Pero aquí Jesús está utilizando, y Juan utiliza perfectamente el griego, y lo vamos a ver cuando analicemos ese versículo. Utiliza heis, que es un singular, ¿verdad? Y luego sumus, que es un plural en el griego, para identificar que Dios es uno solo. Nosotros no adoramos a tres dioses. No adoramos a Dios Padre, a otro que se llama Dios Hijo y a otro que se llama Dios Espíritu Santo. Adoramos a un solo Dios, pero que subsiste o que está en tres personas. ¿Cómo es eso? Es imposible de entenderlo para nuestra mente. Sí.
Es imposible entenderlo para nuestra mente, ¿sí? Como les platicaba, algunos quieren definir la Trinidad o explicar la Trinidad con un huevo, ¿verdad? Porque dicen, es un solo elemento. La yema, la clara, bueno, Ricardo, no se lo pase, hermano. Entonces, algunos erróneamente, ¿verdad?, quieren explicar la Trinidad como un huevo. Y dicen, la clara, la yema y el cascarón. Los tres forman una unidad. Error. Porque la yema tiene unas propiedades, la clara tiene otras propiedades y el cascarón tiene otras propiedades. Aquí estamos hablando de un Dios que está en tres personas y las tres personas tienen las mismas características, los mismos atributos y solo se diferencian en funcionalidad. Por eso les decía que es algo difícil de entender, porque no es algo comprensible para nuestra mente. Por ejemplo, explicar la eternidad de Dios, que Dios no tiene un principio y Dios no va a tener un final, que Dios ha existido, que el tiempo no le afecta, que para lo mismo Él es el pasado, el presente y el futuro, para Él es lo mismo. Que Él conoce las cosas, la omnisciencia de Dios, Él conoce lo futuro que va a venir. Expliquemos eso. Tratemos de explicar esa parte. No podemos, es algo incomprensible para nuestra mente. Podemos hacer pequeños destellos de eso, pero son misterios que nos van a ser aclarados cuando estemos en los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando dice yo y el Padre uno somos, eso quiere decir un solo Dios, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, como les decía, no adoramos a tres dioses. Y aquí es importante, con este solo versículo contrarrestamos la doctrina de Sabelio y la doctrina de Arrio. Arrio es el padre de los testigos de Jehová. Arrio surgió por el año 150-200 después de Cristo, cuando decía que Jesucristo no era Dios, ¿verdad? Y con este versículo se pudo contrarrestar esa doctrina. ¿Sí? Uno somos. Ya después, cuando lleguemos ahí, lo explicaremos en esa parte. Ahora, en Juan, en el Evangelio de Juan, encontramos 6 milagros que demuestran su divinidad. ¿Sí? El primero es el agua hecha vino. El agua hecha vino. Es un primer milagro que Jesús hace. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? El agua hecha vino. Cambió la naturaleza del agua, mostrando que Él puede cambiar los elementos. Como cuando hizo en el Mar Rojo, ¿se acuerdan? En el río Nilo, perdón, que se convirtió en sangre en Egipto. ¿Sí? Dios puede cambiar y alterar las composiciones de la materia. El segundo milagro que Jesús hace, que está aquí en Juan, probando su divinidad, es la sanidad a distancia del hijo del noble. ¿Recuerdan aquel que llegó a decirle, mi hijo está gravemente enfermo, Señor? Bueno, ok, vamos. No, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ok, grande es tu fe, ve, tu hijo vive. Y llega, ¿verdad? Y su hijo estaba vivo. La sanidad a distancia. 3, el paralítico de Betesda. ¿Sí? ¿Cuántos años llevaba? 35 años, o 30 años, no me acuerdo bien la cantidad. Ahí. 4, la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan con cuánto alimentó a 5,000? 5 panes, pescados. Creo que eran 5 panes y 2 pececillos, ¿no? 2 pececillos. Con eso alimentó a 5,000 hombres. Ojo, no están contando a las mujeres y a los niños. Entonces esa multitud se multiplica. Entonces quiere decir que Jesús alimentó a más de 20,000 con esa sola porción, ¿verdad?, de comida. 5, cuando Jesús anda sobre el mar, en Juan capítulo 6, 17 al 21. No lo busquemos, esto nada más va a ser rápido, es la introducción. 6, vista a un ciego de nacimiento, en el capítulo 9.
Nadie jamás en la Biblia, ni desde el Antiguo Testamento, había sanado a un ciego de nacimiento. Jesús lo hace. La resurrección de Lázaro en el capítulo 11, ¿verdad? Muestra la divinidad. ¿Se acuerdan cuando Marta le dice al Señor, pero ¿ya qué? Ya hiede, ¿verdad? Ya apesta. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba en estado de putrefacción. Y Jesús solo le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale con su cuerpo restaurado totalmente. Milagro de Jesús. ¿Sí? Y 8, la pesca milagrosa en el capítulo 21. Es otro milagro que muestra la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Juan también nos presenta testigos oculares que quedaron pasmados con Jesucristo. Y eso lo vemos en los capítulos 1. Juan el Bautista. Andrés, uno de sus discípulos. Felipe y Natanael y Pedro. ¿Verdad? Juan no solo quiere convencer por los hechos y por los testimonios, dice, sino por las propias enseñanzas de Jesús. Y aquí viene la parte que vamos a estar viendo. 1. En el Evangelio de Juan, Cristo dice ser la vida. Cristo es la vida. Ojo, Cristo no dice yo tengo vida. Él dijo, yo soy la vida. Si yo no existiera, la vida no existiera. Entonces eso, ahí mismo Jesús está proclamando ¿qué? Su divinidad. Cuando Él dice yo soy la vida, está proclamando su divinidad. ¿Sí? Él es la vida para todos, no solo la vida física, Él es la vida espiritual también. ¿Sí? Cristo es la necesidad de vida para todo hombre pecador, o sea, para todos los hombres. Él es nuestra necesidad. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y ahí no está hablando ni de cuestiones materiales, ahí Jesús está hablando de la vida espiritual. Él está hablando de la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida. ¿Les estaba predicando a las tumbas de un cementerio? No, ¿verdad? Estaba predicando a gente viva físicamente. Pero Jesús les está diciendo, yo soy la vida, gente muerta espiritualmente. Yo soy el único que les puede dar vida a ustedes. ¿Para qué? Para que tengan esa vida eterna, y esa vida eterna es abundante, porque va a durar por los siglos de los siglos. Y al Jesús prometer darnos vida eterna, esa vida solo existe en Dios. En ningún otro ser existe vida eterna. Los ángeles no son eternos. La eternidad significa que no hay un principio y no hay un final. Los ángeles son inmortales, que es diferente, ¿verdad? Pero Cristo dice, yo soy la vida, y al que quiero le doy vida eterna. Y eso es lo que nos está dando. Por eso, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? O más bien dicho, porque como dice ahí Pablo, ¿verdad? Más bien dicho, cuando Dios viene y nos redarguye y nos convence de pecado y creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, ¿qué sucede? Soy resucitado, mi espíritu vuelve a tener vida. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que cuando creímos, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Con, no por. Con significa que el Espíritu Santo dentro de nosotros es el sello. Entonces, al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, la vida de Dios está en nosotros. Y por lo tanto tenemos la vida eterna. Cristo es el dador de esa vida. Cristo es la vida misma. También aquí en Juan encontramos que Cristo dice ser la luz. Yo soy la luz. ¿En contraposición de qué? De las tinieblas. ¿Sí? Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Pero los hombres no quieren la luz, dice Juan 3:19, ¿verdad? Sino que la rechazan.
porque aman más las tinieblas que la luz. Jesús es la luz para alumbrarnos el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la palabra viva de Dios. Y lo vamos a ver ahorita en el versículo 1, ¿verdad? Cristo es la verdad. Y esa es una parte que hay que entender. Otra vez, Jesús no dice, yo soy una verdad. O yo tengo la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Y la verdad única y específica en cuestión espiritual es Dios. Y Él está diciendo esa parte. Jesús también nos dice aquí en Juan que Cristo es el agua viva. El agua viva que todo pecador sediento necesita para satisfacer su sed. El agua viva que todos necesitamos para refrescar nuestro espíritu. Cristo es esa agua viva. También dice que Cristo es el pan de vida en Juan capítulo 6. ¿Sí? Él es el pan de vida para todo hambriento. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén sedientos. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida en mí. Porque Él es el pan que necesitamos comer. Cristo dijo ser el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo cuando estuve analizando bastante tiempo estos pasajes, el Salmo 23 y Juan capítulo 10, me sorprendo de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos narra a nosotros o nos habla a nosotros como ovejas. Y la oveja es uno de los animales más brutos que hay sobre la tierra. El pastor tiene que estar muy atento a las ovejas. Porque la oveja ve venir el lobo y no corre. No me dice, y no corre. La oveja, si el pastor no está atento en el zacate o en el pasto que está comiendo, la oveja puede seguir comiendo, llegar a las raíces y seguirle. Así es la oveja. El pastor tiene que estar atento. Y cuando ve que ya llegaron a un límite del pasto, es pasarla a otro pasto. Porque si no, se puede dañar al comer la arena con las raíces. Entonces Jesús es ese pastor que está muy atento a nosotros. Por eso David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque si Él es el pastor, Él está atento a mí, ¿verdad? Su vara y su callado me van a infundir aliento, porque la vara es el elemento que Dios utiliza para los animales salvajes. Perdón, el pastor lo utiliza para los animales salvajes. Dios lo utiliza para los enemigos del cristiano. Y el callado, ese es para las ovejas. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cristo dice ser ese pastor de Salmo 23. Yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor del que hablaba David. Y Cristo es la puerta. También Juan nos revela a Cristo como la puerta. La única puerta. Yo soy la puerta otra vez. No hay más puertas para llegar a Dios. Solo hay una puerta por la cual podemos acceder a Dios y ese es Cristo. No hay más. No hay otra forma. También cuando Jesús dice Cristo es el camino, en Juan capítulo 14, yo soy el camino. No hay otro camino para llegar a Dios más que Cristo. En Juan capítulo 15 encontramos a Cristo como la vid verdadera, ¿verdad? Y nosotros, los pámpanos, que necesitamos de la vid para poder dar fruto. Y en el capítulo 11 de Juan encontramos a Cristo como la resurrección, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver en esta introducción, ¿verdad?, que Jesucristo está plasmándose como ¿qué? Como el Hijo de Dios. ¿Sí? Y con esta breve introducción empezamos entonces con lo que ya leímos, Juan capítulo 1. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, por favor. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ¿verdad? Y aquí Juan empieza precisamente, como recordamos, está demostrando la divinidad de Jesucristo. ¿Va? Y entonces empieza con una palabra clave, en el principio. Y eso nos traslada a Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ¿verdad? En el principio. Y Juan dice en 1:1, en el principio. Ahí estamos viendo. En el principio, cuando inició todas las cosas, ¿verdad? Cuando antes de que se iniciara la creación, en ese principio y en esa forma estaba ya el verbo, era el verbo. Era está en tiempo presente, está en tiempo pasado. Por lo tanto, antes del principio ya existía el verbo. Por lo tanto, lo que nos está demostrando aquí es que ese verbo era eterno, o es eterno, perdón, más bien dicho, porque existió antes del principio. Y si antes de que existiera todo, Él ya existía, entonces es eterno. Y como ya les dije, la eternidad es un atributo solo de Dios. Ningún otro ser viviente lo posee, solo Dios, porque los ángeles sí tienen principio, Dios los creó. ¿Sí? Y aquí la palabra principio en el original griego es arche, que significa, ya lo que vimos, lo que se traduce aquí, principio. Pero también de esta raíz se desprende otras palabras que nos harán entender por qué a veces cuando dice Jesús es el principio de la creación de Dios, y a veces algunos movimientos religiosos lo toman entonces como que Jesús sí fue creado, porque fue el principio de la creación de Dios. Pero el griego arche y sus variantes vienen de la raíz arc, que eso también significa preeminencia. De ahí viene también la palabra principado, príncipe. Entonces, cuando está diciendo que Jesús es el principio de la creación de Dios, Pablo, que está hablando en Colosenses, ¿verdad? No está diciendo que Jesús fue creado. Allí está diciendo que Jesús es el preeminente en toda la creación, el principado de toda la creación, la corona de toda la creación. No está diciendo que Él tuvo un principio. Y eso, por eso lo pongo, y es lo importante de saber, ¿sí? Vayamos a Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo de esta iglesia, y el que es el principio es el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ahí está, ¿verdad? Para que todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Esa es la parte que tenemos que entender. Jesús es la preeminencia de Dios en todo. Por eso, cuando Jesús es bautizado, ¿qué dice el Padre? La voz que se oyó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Y vamos a ir notando esas partes, las maravillas de esas palabras. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, y así varios versículos que nosotros vamos a ir tomando y que vamos a ir viendo, que no es que Jesucristo tenga un principio, sino que Él es, cuando dice el primogénito, no siempre en la Biblia primogénito significa primero, sino puede significar preeminencia también, valor. Lo vamos a ir viendo, todo eso lo vamos a ir aclarando en la medida que vayamos viendo esta parte, ¿verdad? Entonces, en el principio era el verbo. Entonces estamos viendo acá que Jesús, ¿qué está hablando entonces? ¿Qué está hablando Juan ahí? ¿Sobre qué? Sobre la eternidad de Dios, sobre la eternidad de ese verbo.
¿verdad? Y ahí para la palabra verbo, realmente se tiene que traducir palabra. En el principio era palabra, era la palabra. Porque el griego utilizado ahí es logos, ¿sí? Logos. Y logos al español es palabra, no es verbo, ¿sí? Pero logos involucra muchísimo más que la palabra. Hay dos raíces en griego para palabra. Una es rema, que a lo mejor muchos ya lo han oído, ¿verdad? Es que me vino el rema, dicen algunos, ¿no? Pero rema en el griego realmente es la palabra dicha, punto, se acabó. Es la palabra expresada y se acabó. Pero logos involucra desde la actividad del pensamiento. Tú no puedes pensar si no tienes una actividad de pensamiento. Entonces, desde ese momento está involucrada la palabra logos. Involucra el pensamiento, involucra la expresión de nosotros. Por eso, un filósofo ahí decía que tú eres lo que tú dices. Tus palabras definen lo que tú eres. A través de esa parte. Entonces, logos no solo involucra eso, logos es una palabra tan inclusiva que aún a los filósofos les costó trabajo definirla y no la han definido en complejidad. Es la palabra que toma Juan en ese momento para hablar sobre la eternidad de Cristo, el logos. Entonces Jesús no es solamente una mera palabra, es esa palabra que envuelve todo el ser de Dios y que conoce todo el ser de Dios. Jesús entonces es la viva expresión, nosotros podemos traducir, entonces es la expresión de Dios. Y por eso, como vimos en Juan 14, ¿verdad? Que dice, Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, yo soy la expresión de Dios. El que me ha visto. Aquí me tienes. Aquí me tienes. ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros podemos ver. Y nosotros vemos vez tras vez, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. Cómo los discípulos, los judíos entendieron esto. Y varias veces quisieron apedrear a Jesús por decir que era Dios. Esa es la parte importante que nosotros tenemos que ver. Estoy haciendo un comentario bíblico, me estoy brincando cosas que... No, pero fíjate, perdón si algo... Sí. A mí me llama la atención, digo, para así como académico, cuando dice, era en el principio, ¿no? Y después en el 2 dice, este era en el principio. Pudiendo quitarse el en. Dice, este era el principio, pero dice en el principio, o sea, él es dentro, o sea, muy propio, o sea, como estás tú mencionando. Por eso es que en ocasiones dice, lees verbalmente, dices como que no, pero cuando ya empiezas a entender el él, que él está entre el era y el él, pues dentro, o sea, dentro de él mismo, ¿no? Por eso yo entro en la confusión que dices, no le das, y ahorita en la etimología que estás haciendo, me dices, pues ya está aquí. Este era el principio con Dios, o sea, ya está. ¿Sí? Sí. Buena observación. No, muy buena. Sí, cuando tengan algo, con todo gusto y confianza, muy buena aportación, la voy a incluir aquí, la voy a poner ahí. Esa anotación no la traía yo así, pero muy buena, qué bueno que Dios a todos nos da, hermanos. Por eso, bueno, no viene aquí en el estudio, pero en Romanos a mí me encanta la humildad de Pablo. Cuando Pablo dice, quiero ir a Roma para ser mutuamente edificados. Dice Pablo, yo me voy a edificar de ustedes y ustedes se van a edificar de mí. Por lo tanto, el pastor o el maestro puede ser edificado por los hermanos. Por eso hay libertad. Cuando Dios les dé algo, díganlo. Claro, si veo que algo no está bien, pues lo voy a decir, no, hermano, no es así por esto, ¿no? Pero si es así, yo, como ahorita lo expuso, yo no había tomado esa parte, y es cierto, ahí estaba. Pues bueno, en la época del Nuevo Testamento, esta palabra logos tenía connotaciones muy especiales.
para los judíos, ¿verdad? El logos, o sea, la palabra, significaba la misma presencia poderosa y creativa de Dios. En la Septuaginta, los judíos lo tradujeron así. Cuando en el Antiguo Testamento se encuentra la palabra, ellos tradujeron logos ahí. Por ejemplo, en el Salmo 33:6, por favor, vayamos a él. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén, ¿verdad? Entonces, ahí cuando dice palabra, ahí los judíos que tradujeron a la Septuaginta todo el griego, pusieron ahí logos. Esta palabra, ¿sí? Entonces, para los judíos involucraba eso, la presencia poderosa y creativa de Dios, ¿sí? Isaías 55:11 también, por favor. ¿Ves? ¿50 qué? 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, ¿verdad? Ahí está. Y ahí también pusieron logos en la Septuaginta. Entonces, tenemos que ver esa palabra que involucra toda la expresión de Dios y todo está ahí, ¿sí? Ahora, el lector no judío, para ellos era un sentido filosófico, como una unidad coherente que llena y ordena el universo. Así lo tenían los lectores no judíos a la palabra logos, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan lo que hace es tomar tanto el pensamiento judío sobre el logos como el pensamiento filosófico y se lo asigna a Jesucristo. ¿A través de qué? De una inspiración del Espíritu Santo, para que tome esa palabra, para que tanto judíos como gentiles entendamos que ese logos, ¿verdad?, es el que ordena, construye y dirige el universo entero. Y que ese logos, como más adelante lo vamos a ver, se hizo carne, se encarnó. Entonces ese es el suceso más maravilloso que pueda haber. El suceso más maravilloso es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Dios creador de todas las cosas se hizo criatura y anduvo entre nosotros. Lo peor de todo es que no le conocimos. Eso fue lo peor, ¿verdad? Entonces, nosotros vayamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos está después de Efesios, Filipenses, Colosenses. Nuevo Testamento. Está como 5 libros antes. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos prósperos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ay, sí. Sí, pronto. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredero más excedente en nombre que ellos.
cuando heredó más sí. excelente nombre que ellos. Ahí está una parte importante y quiero hacer un énfasis aquí en Hebreos. Dice, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres. ¿A quién está hablando ahí? A los del Antiguo Testamento, ¿verdad? A los padres, ¿por medio de quién? ¿Verdad? Dios habiéndonos por medio de los profetas. En estos postreros tiempos, o en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. El Él que está ahí es una añadidura. Realmente significa nos ha hablado por Hijo. ¿Y eso qué significa? Que Cristo es la revelación de Dios. Todo lo que Dios tiene para revelarnos estaba en Cristo, en ese verbo encarnado. No vamos a saber más nada de Dios más que lo que vimos en Cristo. Por lo tanto, nuevas revelaciones no existen. Ya todo fue revelado en el Hijo. El Hijo es la revelación de Dios. La palabra misma de Dios encarnada. ¿Qué Dios puede revelar de más si su misma palabra se ha encarnado y se ha manifestado a nosotros? Y es lo que quiere decir Hebreos. Por eso dice, en los tiempos antiguos, Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos tiempos nos ha hablado por Hijo. Por Hijo. O sea, por Jesucristo. Por eso le dijo Felipe otra vez, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no has visto. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Yo puedo entender que ya está todo revelado. Así es. Nadie me puede decir es que tengo una revelación de Dios. Así es. Así es. La revelación toda plasmada. Bueno, prometo traerla para la próxima. Está en este libro. Está en la Biblia. Dios lo que ha querido revelar de Él está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra hecha carne habitó entre nosotros y esa palabra le reveló y le habló a los discípulos, y los discípulos, los apóstoles, son los que escriben la mayoría de los libros, y los que no escriben, los que no son apóstoles que escribieron, son personas que fueron directamente discípulos de los apóstoles, como el caso de Marcos. Marcos fue discípulo de Pedro. Posteriormente anda con Pablo y Bernabé, porque Bernabé lo jala, pero Marcos se arrepiente y se regresa. Pablo dice que ya no quiere que vuelva Marcos con él. Marcos regresa con Pedro otra vez, y es cuando Marcos escribe el libro, el Evangelio de Marcos. ¿Pero por qué? Influenciado directamente por el apóstol Pedro. Entonces nosotros podemos ver esa parte. Por lo tanto, no hay más revelaciones. La revelación plena es ahí. Por eso Pedro dice en su primera carta que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. Alguien te puede venir y te puede decir, así dice el Señor, guau, 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 guau. Pero tenemos que validarlo con la palabra. Puede decir, así dice el Señor porque está escrito aquí. Ah, sí, claro. Sí, porque está escrito, no porque así me dijo y me reveló. Sí, me reveló y Dios me dice que me des 50,000 pesos. No, eso de plano, mándenos a volar. Pero ahí está. Esa es la palabra de Dios. La palabra viva. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, en Timoteo, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Esa palabra es viva a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso cada vez que vengo a ella tengo que orar al Señor y tengo que pedirle al Señor que me dé esa iluminación para poder entenderla. Pero esa palabra es viva, que puede transformar al más vil pecador. Cuando algunos oran y dicen que reciben de revelación, pero de la misma palabra. Así es. No de que le venga algo De arriba, ¿verdad?
Y ya andan diciendo ahí que somos Jehová Junior, entonces. O dice alguien, digo, este es esquizofrénico. No, es que lo dice en hebreo. Sí, entonces esa es la verdad de la palabra. Entonces, toda revelación está dada a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros encontramos, ¿verdad? Quiero citar aquí a un comentarista, a un teólogo prominente, Charles C. Hodge. Dice, en las escrituras hebreas, el Jehová manifestado es llamado la palabra de Dios, y a él se le asocian la subsistencia individual y las perfecciones divinas. Ya vimos el Salmo 33:6, el Salmo 119, versículo 89, ¿verdad? Y también, vamos a él, por favor. ¿Salmo qué? Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Verdad? Entonces, Isaías 48. Y fíjense, para siempre permanece tu palabra en los cielos. 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está. Permanece para siempre, eternamente. Entonces, esto es lo que está diciendo este teólogo, Charles C. Hodge, que se le asignaban la subsistencia individual y las perfecciones divinas. Ahí estamos hablando de eternidad. ¿Sí? Y aparece, y este concepto de logos no es algo que Pablo, ya mismo lo haya sacado así, Juan lo haya tomado así nada más, sino que ya lo estaban plasmando en la Septuaginta, y no solo en la Septuaginta, sino en los libros apócrifos también estaban plasmadas, y también en los targúmenes estaban ya plasmada esa palabra de logos. Entonces Juan lo que hace es tomar todo eso, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, para que puedan entender la gente de su tiempo y nosotros, otra vez, que esa palabra eterna vino a nosotros y se revistió de humanidad. Y yo ya hace tiempo predicar a un hermano que le llamaban como a Spurgeon, le decían igual el príncipe de los predicadores. Qué hermoso predicaba ese hermano, la verdad, qué hermoso. Podías estar 1 hora y media oyéndolo y no te aburrías. Y algo que me llamó la atención mucho, y me acuerdo que casi hasta lloré, es cuando él dijo, yo no entiendo a Dios. ¿Cómo nos amó a nosotros, pecadores? Si la Escritura dice que desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestro pie somos hinchazón y podrida llaga. ¿Alguien ha olido una llaga podrida? Lo feo que apesta, lo terrible. Ese es el hedor de nuestro pecado que llega ante Dios. Y él decía, es como si yo amara a una cucaracha. Y para salvar a las cucarachas, me hiciera cucaracha, me metiera en el drenaje, anduviera en el mismo drenaje y me dejara matar por las cucarachas para salvar a las cucarachas. No te entiendo, Dios. Así de inentendible es el amor de Dios. Por eso cuando Juan escribe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Juan no pudo describir y decir como una madre ama a sus hijos. Así nos amó Dios. Dice de tal manera, de una manera incomprensible, de una manera que no podemos entenderla, plasmarla. Dios nos amó. Que dio a su Hijo, ¿verdad? Y esa es la maravilla de lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Mateo 11:27.
Ahí está, ¿verdad? Fíjense, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí la palabra griega para conocer es epiginosko. Epiginosko, ¿qué significa? Es una forma intensificada de ginsko, y quiere decir conseguir un pleno conocimiento de, familiarizarse totalmente con. Y Jesús, al estar diciendo, yo piginezco al Padre, está diciendo, yo conozco plenamente a Dios. Lo conozco plenamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que para poder conocer a alguien plenamente, tú tienes que tener la misma mente de esa persona. Y lo podemos ver aún en los matrimonios, que a veces dicen, llevo 50 años y todavía hay cosas que no conozco de mi pareja, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, yo conozco totalmente a mi Padre. Ese conocimiento, entonces, ¿quién se atreve a decirlo? Un ángel no puede decirlo. Entonces Jesús está diciendo lo que está diciendo, la mente del Padre también es mi mente, y yo lo conozco plenamente. Yo lo conozco y él me conoce. Exactamente. Muy bien, gracias, hermano. ¿Verdad? Ninguno se desconoce en alguna parte del otro, porque son uno mismo. Esa es la parte, mostrando Jesús otra vez esa parte de su divinidad, ¿verdad? Esa parte de su ser. El Señor no solo dice que conoce plenamente al Padre, sino que además, como ya vimos, dice que es uno con Él. ¿Verdad? En Juan 10:30, que ya lo leímos, es uno con Él. ¿Sí? Y fíjense, y aquí traigo precisamente lo que les decía, el griego. Aquí cito a A.T. Robertson, que es un erudito en el griego reconocido a nivel internacional en esta parte. Y él dice, en esta parte, neutro, no masculino, heis, o sea, el uno. No una persona, sino una esencia o naturaleza. Cuando Jesús está diciendo yo y el Padre uno, no está hablando de una persona, está hablando de una esencia. Está hablando de una sola naturaleza. Si estuviera hablando de persona, estaríamos en una cuestión difícil. Pero está hablando de una esencia. ¿Sí? Por eso, como vimos en Hebreos, Jesucristo es la misma esencia de la substancia de Dios. Es una misma esencia esa Trinidad. Son uno en esencia y naturaleza. Y somos personas separadas, significa. ¿Sí? Quedando aquí refutado tanto Sabelio como Arrio, que ya les dije, Arrio pues, es el padre de los testigos de Jehová, ¿no? Juan 10, versículos 31 al 33, por favor. Versículos 31. Bueno, desde el 30 para que veamos el contexto, que es el que ya leímos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Hasta dónde? Hasta el 33, por favor. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Vieron cómo los judíos entendieron que Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos? Los judíos agarraron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento decía eso, que en tal dijera tenía que ser apedreado, ¿no? Y entonces agarran piedras y dicen, no por tus buenas obras, sino ¿por qué? Porque tú siendo un hombre te haces Dios. Y esa es la parte.
¿Cómo entendieron esa parte de que Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos? ¿Sí? Así los judíos, entonces, por ejemplo, en Juan 5, 17 al 18, también entienden esto. Por esto los judíos aún más procuraban matarse, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está, ¿verdad? Otra vez. Y vez tras vez vemos a Jesús. Y por eso van a verlo varias veces en Juan, como Jesús vez tras vez plasma su divinidad ahí. Y Juan lo toma para que quede bien sentado eso. Porque ya, como vimos en sus tiempos, ya había gente que se levantaba en contra de la divinidad de Jesucristo. Y este evangelio ha servido para refutar a todos aquellos que niegan la divinidad de Cristo Jesús. ¿Sí? Que niegan esa divinidad. Jesús, ¿verdad? En esta tierra, y no bajé más. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Se me secó la garganta. Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está, ¿verdad? Dios mandando y diciendo, adórenle todos los ángeles. Pero Dios dijo en el Antiguo Testamento que suya es la gloria y no la comparte con nadie. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué aquí Dios está diciendo adórenle? Porque ese ser encarnado, ese primogénito, es Dios. Y Él sí puede recibir adoración. ¿Sí? Y ahí lo vemos en la tentación, ¿verdad? Como le dice Jesús a Satanás, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero vemos también en el transcurso que Jesús recibió adoración y la aceptó. Y Él no estaba... Así es. Amén. Así es. Y fíjense, Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1:8. El Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. Hablando del Hijo. Entonces el Hijo es divino. Dios el Padre lo está testificando. Tu trono, oh Dios, ¿verdad? Y no solo esto, también podemos ver el caso de David. Por ejemplo, Jesús lo cita en Marcos, capítulo 12, versículos 35 y 36. Por favor. Y perdón, ahí en el 9, como dice, ¿no? Por lo cual conoció Dios, el Dios. Así es. Marcos, Marcos 12, versículo 35 y 36. Así es. Y ahí habla entonces de dos personas que son un solo Dios. Porque Dios lo ungió, pero a la vez Dios está hablando que ese es Dios. Entonces, Marcos capítulo 12, versículo 35 y 36. ¿Cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dios el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Fíjense aquí una parte importante. Jesús se sienta junto a los fariseos, ¿verdad? Y les lanza una pregunta. Una pregunta que los eruditos, los fariseos y todos los que se meneaban en ese ramo evitaban.
que algunos no se atrevían a preguntarle a los fariseos, y que los fariseos tenían esta pregunta, pero la evitaban. Los fariseos conocían muchas cosas del Mesías bajo el Antiguo Testamento, pero había cosas que ellos mismos querían hacer a un lado, ¿verdad? Y una de esas preguntas, porque no las alcanzaban a entender, era esta parte: ¿por qué David dice, dijo el Señor a mi Señor? Alguien podría objetar y decir, ¿cómo alguien de la descendencia de David le llama Señor? Tú no le vas a llamar a un hijo, a un nieto, o a un tataranieto tuyo Señor. ¿Y por qué David le llama a alguien de su generación, de su descendencia, le dijo Señor? Y utiliza el mismo vocablo que se lo asigna a Dios, porque dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Y esta referencia que hace Cristo, parce, por favor, vamos al Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Ahí está, Jehová dijo a mi Señor. Y aquí Jesús, al plasmarlo él y hablarlo Jesús dijo el Señor a mi Señor. Y la palabra griega utilizada para Señor en ambos casos es Kurios. Dijo Kurios a mi Kurios. ¿Y qué significa Kurios? Bueno, supremo en autoridad. Eso es lo que significa. Controlador, Señor, soberano, ungido, ¿verdad? Entonces, al estar diciendo aquí, entonces está diciendo, dijo el soberano a mi soberano. ¿Y quién es el único soberano? Dios. No hay otro soberano. Entonces, ¿cómo se explicaban eso los fariseos de su tiempo? ¿Cómo poder decir, dijo Dios a Dios? O sea, ¿cómo? Y Jesús lo confronta con esa pregunta. Y los fariseos no respondieron, ¿verdad? Jesús, entonces, demostrando aquí esa parte, ¿verdad?, que no entendían. Así como los judíos tampoco evitan leer Isaías 53, el Mesías sufriente. No aceptan ese Mesías. Ellos siempre ven el Mesías conquistador. Por eso no aceptaron a Cristo. Porque ellos esperaban un Mesías que los librara del yugo romano. No esperaban al Mesías que primero venía a sufrir y luego venía a liberar. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y luego dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo o la palabra era con Dios. O sea, esta palabra eterna, esta palabra divina, tenía comunión con Dios. Y ahí está haciendo separación de personas. Para que entendamos, un Dios, tres personas. Aunque aquí habla nada más de dos, pero más adelante va a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Ese significa la comunión que tiene eterna con Dios. Y eso lo vamos a ver en Juan 17:5. Vayamos ahí, por favor. Juan capítulo 17, versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está. Con aquella gloria que tuve contigo. El verbo era con Dios. Esa comunión íntima. Hay un misterio en la cruz del Calvario
que entendemos el dolor de Cristo tremendamente. Por primera vez en toda la eternidad, el Logos rompió comunión con el Padre. Y por eso exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desamparado también se puede traducir abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Dios que ha tenido una comunión eterna rompe esa comunión. ¿Por qué? Porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y como Dios no tolera el pecado, Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo. Lo abandonó, lo desamparó. Y por primera vez sintió eso. Y Dios ahí en su humanidad, ahí en la cruz, sintió el desamparo de Dios. Por primera vez en toda la eternidad. Esa comunión se rompió. Y luego dice Juan: en el principio era el Verbo, eternidad. El Verbo tenía comunión con Dios, o la palabra tenía comunión con Dios. Y para que quede claro, Juan dice: y el Verbo era Dios. Juan vuelve a enfatizar claramente eso, para que no haya una pizca de duda de que ese Jesús que anduvo aquí en la tierra, que caminó aquí en la tierra, era Dios con nosotros, Emmanuel. Esa palabra viva que se hizo carne es Dios caminando entre nosotros. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10, al 11, por favor, perdón. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense, aquí hay algo hermoso y maravilloso. Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, o sea, hizo un lado. Ahí no quiere decir que dejó de ser divino, sino que hizo un lado sus atributos. Y se limitó a la humanidad. Y empezó a sentir lo que era el cansancio, lo que era el dolor, ¿verdad? Todo eso lo sintió. Y dice: hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. A mí me llama la atención lo que dice: y se humilló a sí mismo, ¿verdad? Se hizo criatura, se hizo hombre, se hizo una criatura. Se dejó maltratar por sus criaturas, se dejó matar por sus criaturas. Y por cuanto hizo todo eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Aquí no está hablando de una salvación universal. Aquí está hablando de dos cosas. Uno, los salvos nos arrodillamos ante el Señor confesando que Jesús es el Señor. Y los no salvos, en el juicio del gran trono blanco, el que va a estar sentado en el trono blanco va a ser Jesucristo. Y ahí van a doblar sus rodillas
Y van a reconocer que Jesús es el Señor no para salvación, para condenación. Entonces, esa es la parte donde por eso dice, toda lengua va a confesar. No va a haber una sola lengua que no confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso yo lo he establecido así. Y por eso Pablo nos manda a nosotros, y aquí y quiero irme tantito a la enseñanza que nos muestra Pablo aquí. Dice, hayan ustedes cristianos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no vio sus privilegios, que no vio su posición, que no vio sus atributos, sino que los hizo a un lado. ¿Por qué? Por venir a salvar a las criaturas. Y Pablo dice, ese sentir es el que debe de haber en todo cristiano. Así es. Humillarse hasta la muerte. Decía por ahí, ¿verdad? En varios ejemplos, por eso vemos a muchos misioneros ir a tierras inhóspitas de repente y predicar el evangelio de allá. A algunos les costó la vida, pero ellos entendieron esa parte. Hallen ustedes ese sentido, como en Cristo Jesús. No se vean ustedes, vean la necesidad que hay allá afuera. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, o sea, está dispuesto a sufrir, a morir por mí. Y entonces, sí. Pero si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y no estás dispuesto a tomar la cruz, la verdad no lo estás siguiendo, te estás engañando. Es de ese tipo de multitud que iba con Jesús, ¿verdad? Y acompañaba a Jesús. Pero cuando Jesús se regresa y dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, hombre, está loco, adiós. Y la multitud se va. Y desaparece la multitud. A tal grado que algunos discípulos también se van. Y entonces los discípulos, los apóstoles se voltean a Jesús y le dicen, Señor, la gente se va. Y Jesús le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Y es cuando Pedro exclama esa frase, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién podrá estarse en pie, verdad? Decía por ahí un hermano, un teólogo, la salvación es gratis. La salvación es por gracia. A la vez es gratis, pero a la vez te cuesta todo. Si no estás dispuesto a perderlo todo, no puedes aceptar esa salvación gratis. Eso es lo que está diciendo. Cuando habla de los caminos, camino vos y camino ancho. Así es. Hay que despojarse. Hay que, sí. Y de todo esto. Y esos dos caminos, fíjense, esos dos caminos no me habla de, bueno, sí me habla, pero va más enfocado a algo. No habla de salvación y perdición, que sí lo dice, pero va más enfocado a religión, la verdadera, la falsa. La falsa religión te abre las puertas y te dice, mira, puedes caminar cómodamente por y llegar al cielo. Por eso dice, pero su final es condenación. Ahí Jesús está hablando de religión, la verdadera religión y la falsa religión. La falsa religión te va a decir, ven a Cristo, tú ven, y Cristo te va a ayudar, y Cristo te va a hacer feliz, y Cristo te va a hacer rico. Mira, tú puedes caminar fácilmente en este camino, no tienes ningún problema, es fácil este camino. Wow, mira, una autopista de 8 carriles para ti solito. Wow. Te ofrecen 2 caminos, vas camino al DF, y te dice acá, autopista 8 carriles, sin cuota. Carretera federal con hoyos. Y tiene casetas de cobro. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Carretera, carriles, 8 carriles. Turbo, ¿verdad?
pero se les olvidó ponerles en construcción. Y de repente, ¡pum!, te vas a un voladero y te mataste. ¿Verdad? Es lo que está diciendo Jesús. El camino angosto. Y no solo es angosto, la palabra original en griego ahí es sinuoso. Un camino sinuoso. Un camino que de un lado hay desfiladero y del otro lado hay piedras. Difícil de transitar. Perdón por la interrupción. Sí. Así, cuando se pone angosto, o sea, a lo mejor sí lo transito. Pero si me pone sinuoso, digo, no entro. Sí. Entonces, por eso poner el cambio de concepto, ¿no? O sea, es angosto, bueno, sinuoso desde ahí va a decir, no le entro. Sí. Lo que pasa que, desgraciadamente, las traducciones no tradujeron algunas palabras por lo duro que se escucha al término real. Por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, está mal traducido. Debiera de decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Aunque más adelante las palabras Pablo. Pero los traductores, como la palabra esclavo suena muy difícil, dijeron, no, ¿cómo vamos a poner eso? Algo que se asemeje, ya sé, siervo. Porque la palabra para siervo en griego es otra. Doulos era para el esclavo. Entonces, eso, y Pablo utiliza más adelante otra palabra mucho más fuerte que doulos. No recuerdo ahorita cómo se llama, triperrete o algo así. Que ese era el nivel de esclavitud más bajo y peligroso que había en ese tiempo. Y eran los que iban en las embarcaciones romanas de guerra, haciéndolos la función de remeros. Dice yo, ténganos los hombres como servidores de Dios. Y hay la palabra servidores en griego, es esa. Y entonces los traductores, ¿cómo? La gente que va a pesar no va a querer venir, no, le cambiamos. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso a veces es bueno analizar el griego, para que entendamos que Jesús nos está diciendo, mira, esto es lo que te vas a enfrentar. ¿Quieres? ¿No quieres? No vengas. El camino es difícil. El camino tiene obstáculos. El camino tiene, de repente, te puedes caer y lastimar. Pero su fin es vida eterna. Si tomas este camino, tomaste el camino correcto, difícil. Y si tomas ese camino, si lo tomas y lo tomas en serio, Dios dice algo, yo te voy a llegar a ayudar a que llegues a mí. Porque yo te voy a guiar. Pero cuando nosotros vemos el camino así, vemos todas las complicaciones y lo que implica, mucha gente dice, wow, no, mejor me voy por la autopista. Ancho, puedo entrar como sea. Pero Jesús dice, pero no te conduce acá, te conduce allá. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús habló clarísimo sobre eso. Por eso, nosotros tenemos que ver que la salvación es gratuita, es por gracia de Dios. Es que Dios tiene que obrar con nosotros, tiene que obrar en nuestros corazones para que nosotros podamos elegir ese camino. Porque si no, no vamos a elegir ese camino. El hombre siempre buscará lo cómodo, lo fácil, pero el camino difícil que conduce a la vida eterna, que ese camino es Cristo mismo. Y ojo, Dios Jesucristo, ¿verdad?, no nos está pidiendo algo que Él no haya dado de ejemplo. Él siguió ese camino. Cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es porque Él vino y se negó a sí mismo. Es porque Él vino y tomó su cruz. Y es porque Él vino
a seguir la voluntad del Padre. Entonces, por eso Jesús dijo, camino os he dejado. Jesús no nos manda nada que Él no haya hecho en su humanidad. Entonces, por eso Pablo dice, hayan ustedes ese sentir, hermanos, que hubo en Cristo Jesús. Ese amor, esa pasión, ¿verdad? Primera de Juan 5:20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta demostrará de modo que vosotros os maravillaréis. Primera de Juan 5:20. Es primera de Juan. Sí, primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, ¿va? ¿Parece un trabalengua, sí o no? Sí, sí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo. O sea, el Hijo nos dio entendimiento para estar en el verdadero. Y ahí está hablando de Dios el Padre. Y estamos en el verdadero. ¿Por qué vuelve a decir eso? Está haciendo la diferencia de la personalidad y a la vez de la unidad entre el Hijo y el Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. O sea, Jesús nos mostró al Padre y nosotros al llegar al Padre, a la vez estamos en el Padre y estamos en el Hijo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí Juan lo vuelve a poner, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es el verdadero Dios? Conocer al Padre, conocer al Hijo y estar en el Hijo. Esa es la vida eterna. Por eso Pablo dice a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El en involucra dentro, ¿verdad? Cristo dentro de nosotros, la esperanza de la gloria. Y aquí está otra de las complejidades. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Nosotros estamos metidos en Cristo y Cristo está metido en nosotros a la vez. Esa es la parte. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguien que tenga dudas? Como les digo, me brinco algunas cosillas porque estoy haciendo un comentario bíblico, entonces hay cosas que están muy técnicas y mucho detalle y no tiene caso meterle muchos argumentos, sino que entendamos. Luego Juan dice en el capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Dice, este era en el principio con Dios. ¿Por qué dice este? Aparte de lo que ya comentó aquí el hermano Héctor, ¿verdad? ¿Por qué dice este? Otra vez, para hacer la diferenciación. Este, el verbo, era en el principio con Dios. Estaba involucrado, estaba metido, como dijo ahí, ¿no? Estaba ahí. Proverbios capítulo 8, versículo 27 al 30, por favor. Proverbios capítulo 8, versículo 27 al 30.
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de la luz. ¿Verdad? Y ahí si seguimos 27 al 30. Pues cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía en marcha el estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y hace delicia de día en día, teniendo soledad delante de él en todo tiempo. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos cómo ahí desde el Antiguo Testamento esa palabra habitó, y cuando formaban los cielos ahí estaba yo. Ahí estaba, ¿verdad? Esa palabra es Dios mismo ahí actuando, Jesucristo, el Verbo, el Logos de Dios. Con él estaba yo Ordenándolo todo. Otra vez, hagamos, así es, exacto. no habla de hagamos, no, hagamos. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, Entonces, esa es la parte exactamente, la pluralidad que está involucrando ahí la divinidad, pero Dios es uno. Repito, no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, pero que existe en tres personas y que eso nuestra mente no lo alcanza a asimilar. Y algunos se han querido burlar de nosotros diciéndonos el monstruo de tres cabezas, ¿verdad? Pero la Biblia lo está enseñando, no nosotros. Y vez tras vez. Y luego dice en Juan capítulo 1 versículos 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él, ¿por quién? ¿Por Dios o por el Logos? Por el Logos, por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Corintios 8:6, por favor. Primera de Corintios 8:6. 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está, ¿verdad? Explicándolo en esa parte. También Pablo vuelve a hablar en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 y 17. Vamos a leer el 17. Por su medio fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Está hablando de Cristo. Si leemos versículos antes, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Porque en el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3, para que vean que no es algo que Juan solo se le ocurre poner ahí, sino fue inspirado por Dios y inspiró a sí mismo a otros poner lo mismo. ¿Capítulo qué? 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un punto, perdón, me equivoqué al principio en algo, les dije el reflejo, está mal, el reflejo no es, discúlpenme, se me transquiversó, es el resplandor, porque el reflejo ¿qué es? Algo se refleja en un espejo, algo así. Así es, ¿verdad? Cuando dice que la estrella refleja la luz del sol, Ajá, que no es parte de ello. no es parte de ello. Jesús no es el reflejo, Jesús es el resplandor. Así como el sol emite la luz, ¿verdad?
el reflejo, el resplandor, perdón, que produce el sol, es del sol mismo, ¿sí? La luna refleja los rayos del sol en la noche, ¿sí? Pero Jesucristo dice que es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Parte del mismo ser de Dios. Y la imagen misma de su En la imagen misma de sustancia, así es. Dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Luego Hebreos ahí mismo, capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Y vosotros seáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hebreos 2:10. Capítulo 2. Versículo 10. Porque convencía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas Subsisten. que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí estaba. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo está todo apoyado por la palabra de Dios. Ese logos, esa palabra de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad?, porque parte del mismo ser de Dios, sí, vino entre nosotros y se estuvo entre nosotros. Y tuvimos la dicha de ser visitados por Él, ¿verdad?, de una manera que nunca antes había sido. Y todavía espera para el hombre que decide seguir a Cristo, espera algo mucho mayor que eso. Espera una comunión eterna con el Señor, como nunca lo ha visto. Ahorita que estamos viendo en el Apocalipsis, la Jerusalén celestial, ¿verdad?, nos espera una comunión con el Hijo y con el Padre como nunca se ha visto, ni siquiera cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, si a Cristo lo conocía aún en la carne, ya no lo conozco así, ¿verdad? Ya vamos a conocer cosas maravillosas del Señor en nuestro caminar. Es un camino difícil, hermanos, es un camino dificultoso, pero es un camino donde el gozo del Señor, la paz del Señor, la gracia del Señor va a estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces Dios nos va a apoyar en todo, Dios va a estar con nosotros en todo. Por eso Jesús antes de irse les dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la parte. Un cristiano permanece fiel, un verdadero cristiano permanece fiel no por sus fuerzas, sino porque Cristo está con él, por la fuerza del Señor, porque Él es nuestro motor para vivir la vida cristiana, porque Él es nuestra vida. Predicaba yo ayer precisamente eso, en una iglesia que me invitaron, ¿verdad?, y prediqué esa parte. ¿Quieres vivir la vida cristiana en plenitud? Es momento de hacerlo, pero hay que atravesar ese camino, y ese camino conlleva rodilla, hay que orar, conlleva ratos de meditación en la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar en la medida que nosotros nos conectemos con la vid. Como ya vimos, Cristo, la vid verdadera, ¿verdad?, que el pámpano se conecte más con la vid. En esa misma medida la vid le va a dar de su savia, y en esa misma medida entonces al inyectarle la savia, ¿qué va a pasar? Solito va a dar fruto, solito va a gozar del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Por eso Pablo le dice a la iglesia,
No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque para caminar ese camino, un cobarde no lo camina, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el camino del Señor. Y Él nos va a ayudar con el Espíritu Santo. Y Él no nos va a dejar. Y Él va a estar ahí para ayudarnos y fortalecernos en los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué creen que Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados en el calabozo, estaban alabando al Señor? Yo les digo, no fueron encerrados en cualquier lugar. Ustedes sabían que el estar encerrado en esa cárcel era sentencia de muerte. En primer lugar, por lo insalubre que era. Esas cárceles pasaba el drenaje de la ciudad. Las ratas, los bichos, todo lo que había ahí. En segundo lugar, si las cárceles se llenaban, la única forma de vaciarlas para que cupieran otros reos era abrían las compuertas del drenaje y ahogaban con el estiércol y con todos los presos. Entonces metían a los nuevos presos a limpiar y a sacar los cadáveres y todo, y los encerraban. Ese era el método. Y Pablo, sabiendo que al estar ahí le podía pasar eso, y Pablo, sabiendo que estaba entre ratas, entre bichos, que podía agarrar una enfermedad tremenda y todo, Pablo no estaba angustiado. Pablo y Silas estaban gozosos. ¿Quién les daba ese gozo? Dios. Un gozo en medio de cualquier circunstancia adversa. El gozo del Señor, dice el Antiguo Testamento, es nuestra fortaleza, ¿verdad? Por eso Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestras vidas. Una paz que en cualquier circunstancia que estés, paz. Por eso dice ese antiguo himno, en el fondo de mi alma hay una dulce canción. El Señor Jesús lo dijo, mi paz por Dios, por el mundo. Así es. Amén. Exactamente. Es diferente la paz. La paz que el mundo te da una paz temporal. Y el mundo te da la espalda cuando los problemas más difíciles y cuestiones más fuertes. Dios nunca te va a dar la espalda. Porque Él ya dio la espalda una vez al pecado. Y eso fue en la cruz. Y a su propio Hijo. Pues aquí está lo maravilloso. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, para despedir. ¿Alguna duda, pregunta que tengan con toda confianza? ¿No? Buen Dios y Padre nuestro, Señor. Gracias, amantísimo Padre. Gracias, Señor, porque Tú viniste a este mundo. Tu Hijo amado se hizo carne. Tú cumpliste las palabras, Señor, de que un niño nos sería dado, Señor, y el principado sobre su hombro, y se llamaría admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra tuya se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor, y vimos su gloria. Oh Señor, qué maravilla es que tú nos hayas visitado, Señor. Qué maravilla es, Señor, que tú hayas socorrido a nosotros, Señor, a la humanidad, y te hayas hecho carne, y hayas caminado en este mundo, y te hayas dejado, Señor, matar en esa cruz, por amor a nosotros. El creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con su poder, el dueño de todo el universo, se dejó crucificar en una cruz, porque nos amas. Porque no quieres, Señor, nuestra condenación. Porque no quieres, Señor, que vayamos a ese lago de fuego y azufre que es tormento eterno. Y decidiste, Señor, dar a tu propio Hijo por amor a nosotros. Porque nos amaste de una manera tan grande que no la podemos explicar. Porque no hay una palabra, Señor, en el español que pueda describir ese amor, ni en el inglés, ni en cualquier idioma. Gracias, Señor. Gracias por esa
visitación que hiciste a nosotros, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que si hay un corazón que no ha sido visitado por ti en este lugar, Señor, que tú lo visites, Señor. Que tú lo visites, Padre. Solo tú puedes cambiar un corazón necio, un corazón duro, un corazón de piedra, Señor, en un corazón receptivo a ti, en un corazón que te ame, en un corazón que te adore, Señor. Y por eso oramos a ti. Y todos aquellos, Señor, que hemos sido transformados por tu gracia, clamamos a ti para tener una mayor comunión contigo, Señor, para poder entender y comprender más de ti y poder adorarte de una manera mejor, Señor, y poder reflejar a Cristo en este mundo de una manera más sublime, Señor, en nuestras vidas cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque reconocemos nuestra debilidad y reconocemos nuestra dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor, y te necesitamos. Y por eso venimos ante ti clamando, Señor, ayúdanos. Y como clamaron los discípulos, Señor, ahí en Hechos que dijeron, Señor, permite a tus siervos predicar con todo denuedo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano, Señor. Así hazlo con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, predicar tu palabra, tanto en palabra como en acción, Señor, de las dos formas, Señor, predicarla con todo denuedo, Señor. Y que tú extiendas tu mano para salvar a los pecadores, Señor. Y que tú extiendas tu mano, Señor, para salvar a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros, enemigos, Señor. Que tu gracia se extienda sobre ellos, Señor. Y podamos entender plenamente, como decía Pablo, Señor, y oraba para darnos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo para entender, Señor, las cosas a las que tú nos has llamado, esa herencia que tú nos has dado, Señor, esa coherencia con Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivirla y a experimentarla, Señor. Y a caminar, Señor, en fe en este mundo, Señor, que es tan difícil, Señor, con tantos medios que nos apartan, Señor, de poner nuestra mirada en ti, como la televisión, la radio, Señor, tantas cosas, Señor, el internet, los celulares, Señor. Ayúdanos a poner, Señor, nuestro corazón en ti, Señor, y a utilizar todo para la gloria de tu nombre, Señor. Si hemos de hacer algo, si hemos de utilizar el celular, si hemos de utilizar alguna cosa, que sea para glorificarte a ti, Señor, para darte gloria, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones, Señor, y podamos así glorificar a Cristo en todo lo que hagamos, amado Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pues, los que gusten, hermanos, con todo el que quiera, y el que no, pues también, o sea, no es